Vamos a llevar nosotros el curso de modelamiento de datos o diseño de base de datos. Bueno, mi nombre es Julio Flores y hoy vamos a llevar el curso. Normalmente se le conoce como modelamiento de datos, pero preferible llamarle diseño de base de datos, y así va a ser a partir de ahora, porque vamos a poner un poco algunos puntos para que quede más claro. A veces el modelamiento queda un poco no tan preciso. Porque en sí, el curso su objetivo es llegar a diseñar e implementar una base de datos. Ese es el objetivo. Una base de datos que va a servir para que alguien lo utilice, o alguna persona, o algún sistema que lo utilice. Entonces hay un conocimiento tácito acá, porque si ustedes han inscrito para llevar el curso de diseño o modelamiento de base de datos, es porque están interesados en esto, ¿no? Y deben tener seguro un concepto, de repente algunos ya más profundo, de repente algunos un poco todavía difuso, pero algo, por lo menos deben tener de concepto que se refiere a una base de datos, porque si no estarían acá teniendo este curso. La idea es que tenemos que aprender a diseñar e implementar una base de datos. ¿Por qué? Porque esa necesidad de diseño, porque normalmente a veces uno dice, bueno, voy a trabajar en un lugar y ya existe una base de datos y sobre esa base de datos se va a trabajar. La base de datos vamos a darle una definición por ahora bastante genérica. Una base de datos pues, es un contenedor de datos, así de una manera bastante genérica, bruta, ¿no? Es un contenedor de datos. Claro, hay más cosas. Entonces hay usuarios que deben ingresar datos, leer datos, cambiar datos, interactuar con los datos. Estos usuarios no son usuarios informáticos, no son usuarios de la realidad y entonces necesitan pues, acceder a los datos de alguna manera. Pero como no son especialistas, no podríamos traerlos aquí a la base de datos, que normalmente esto está en un equipo, en un computador llamado servidor, y decirle, bueno, quieres trabajar con los datos, acá está el servidor, aquí están los datos, y ingresa, haz lo que quieras. Pues esa persona no va a poder hacerlo, porque pueden pasar dos cosas. Lo común, que no sabe nada de esto. Se lo traemos acá y quiere ver los datos, quiere leer, quiere guardar datos y no sabe, pues no comienza a interactuar de manera así, digamos, sin ninguna guía. Lo más probable es que valore cosas que hay, ¿no? Valore parte de la base de datos y no logre su objetivo. El otro caso, el usuario que lo vamos a llevar acá para que haga algún tipo de trabajo en base de datos, sabe, por su cuenta estudiado, es un estudiante de informática, no sé si sabe. Él ingresa acá, por ejemplo, porque tiene que ingresar una factura, es un vendedor. Es un joven que está estudiando en la universidad, pero trabaja pues, en una empresa como vendedor. Y le dicen, bueno, tienes que ingresar tu factura, y entra a la base de datos, acá está, mira, doy la clave y haz lo que quieres. ¿Qué va a suceder con este señor? Este joven sí sabe, ingresa su factura, pero como ingresó, puede hacer otras cosas que no son debidas. Por ejemplo, podría ingresar a las planillas y se cambia su sueldo.
se borra sus faltas, o hace cosas que no les está permitido normalmente. Entonces, en esos dos extremos estamos. Por lo tanto, estas personas no deben ingresar acá, y solamente debe ingresar el personal encargado de administrar la base de datos, que está a la cabeza, el DBA, el Database Administrator, o sea, el administrador de la base de datos, y sus colaboradores, la gente que trabaja con él, en el equipo servidor acá. Solamente estas personas no pueden entrar. Entonces, ¿cómo va a ser pues un usuario común y corriente para ingresar su factura un vendedor? No le va a decir al DBA, mira, aquí está mi factura, ingresa a la puerta. Esa no es su tarea, ¿no? Pero va a hacer algo, tiene que hacer otra cosa. No se va a dedicar a ingresar facturas, a cambiar datos, a actualizar datos, ¿no? Esas son tareas que deben hacerlo otras personas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un programador va a crear una aplicación que vendría a ser un programa. Este es otra persona, este es otro tipo de usuario, este es un programador. Este es un usuario común. El programador crea esta aplicación o programa en un lenguaje de programación. O sea, lo puede hacer en C#, lo puede hacer en visualbasic.net, lo puede hacer en Java, en un lenguaje de programación que tenga la facilidad de comunicarse con bases de datos, que es lo que actualmente todos los lenguajes de programación no tienen. O sea, tener en sus sintaxis el lenguaje que le permite trabajar con un servidor de base de datos. Luego, la aplicación es un programa. Y la aplicación va a tener una IGU o varias. ¿Qué cosa es IGU? Interfase gráfica de usuario. Un formulario, ¿no? Una pantalla interactiva, de manera que este usuario pueda solamente ingresar lo que necesita, hacer un clic por acá, un clic por allá, y para que él pueda trabajar bien le van a entregar un manual de usuario. No es un libro de programación para aprender a programar, no, es un manualcito, chito, hojas lo más simple posible para que él pueda trabajar con esta aplicación o programa. Adelante. Y luego este usuario ahí ya recién va a poder interactuar con la base, con la interfase gráfica del usuario y con el programa, y esta aplicación a su vez interactúa con la base de datos enviándoles o reportándoles instrucciones SQL. SQL no es lo mismo que decir, por ejemplo, esta base de datos está en un software que se llama SQL Server. O sea, es el software que administra la base de datos, es un DMS. Es un Database Manager System, o sea, es un sistema administrador de base de datos. Es el software que permite administrar bases de datos, y aquí está la base de datos, ¿no? Y SQL Server es una marca, es un nombre de un fabricante, en este caso Microsoft, ¿no? Así como lo es Oracle, así como lo es MySQL u otro DNS que existe en el mercado. Pero SQL solo son siglas que significan Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado. Es un lenguaje, es un idioma. Por eso le decía, si este programador trabaja en un lenguaje de programación para construir esta aplicación, pues entonces este lenguaje de programación incorpora dentro de su sintaxis también un lenguaje SQL para que pueda enviar y recibir instrucciones con el servidor y conversar con el servidor. Bien, entonces ya tenemos la herramienta de este usuario común para poder utilizar para poder hacer lo que quiere, facturar, leer, hacer planillas, obtener reportes, etc. Pero la primera vez que este programador hace esta aplicación, lo hace interactuando con el usuario. Tiene que preguntarle al usuario qué es lo que quieres, qué quieres hacer. Y según eso le hace su aplicación. ¿Qué necesitas? Necesitas hacer una entrevista con el
usuario común para que pueda hacerle un programa a su medida. Luego, que ya hace su aplicación, resulta que en la primera prueba, al verificar lo que el usuario necesita, y si es que funciona bien su aplicación, le bota un 70% de los resultados que ese usuario necesita. O sea, no resuelve todo. Hay un 30% que no se ha podido resolver. De todos los requerimientos del usuario, solo el 70% se ha podido resolver, pero hay una parte que no funciona. Bueno, eso suele suceder porque a veces el usuario común y el programador hablan lenguajes diferentes. O sea, el usuario común puede ser, por ejemplo, un contador, o puede ser un médico, puede ser, no sé, un administrador de empresas, o cualquier otra profesión o actividad. Y entonces, el programador pues no sabe todo lo que hacen las otras personas, ¿no? Trata de entenderle, sí. Y resulta que, debido a esa falta de comunicación, no ha podido entender bien lo que el usuario quiere y por eso es que hay algunas cosas que no funcionan. Eso es cuestión de empatía y de ponerse en el lugar del usuario para poder entender qué es lo que quiere realmente y poder entender algo. Entonces, eso suele suceder, no es algo que se haga, pasa al principio, en la primera prueba. Entonces, después de hacer los ajustes y entender ya lo que el usuario quiere realmente, se soluciona esas faltas de entendimiento y se hace una nueva versión. Y ahora resulta que al hacer las pruebas ya soluciona el 80% de los requerimientos del usuario. O sea, ya no el 70 es el 80, pero debería haber resuelto el 100%. Y ya aquí me ayudas en esta prueba, se supone que ya se entendió qué es lo que quiere el usuario, ya se sabe bien. Ya no hay dudas acerca de lo que el usuario quiere. Pero a pesar de eso, hay un 20% por ejemplo que no funciona. Ya, si sucede eso, ahí vienen las dudas, ¿no? El programador no entiende lo que quiere el usuario, no, sí entiende lo que quiere, pero el usuario seguramente dice, el programador no me entiende o el programador no sabe programar, ¿no? Puede decir eso, también le falta, ¿no? Está empezando, no sabe programar, no me salen las cosas. Y depende ya de qué experiencia tiene el programador para que tome una solución. Si él sabe que lo que está haciendo está de acuerdo con lo que el usuario le ha pedido, entonces tiene que consultar a otra persona si es que no tiene la experiencia suficiente que tenga un poco más de recorrido en este campo. Un asesor. Entonces el asesor le dice, mira, vamos a revisar tu caso, lo que el usuario te pidió, lo que estás haciendo, analiza bien, y le dice, mira, todo está bien. O sea, lo que tú has hecho está bien. Lo que el usuario pide está claro. Entonces, si el problema no está por esta zona, ¿dónde está el problema? Si ya se revisó toda esta zona, el problema no está ahí, ¿dónde está el problema? La lógica nos dice la base de datos, ¿no? En la base de datos. Pero ¿qué puede estar de mal en la base de datos que no logramos hacer una buena aplicación que pueda obtener lo que se necesita en la base de datos? No es que la base de datos precisamente esté mal. Lo que sucede es que hay que revisar algo muy importante. Resulta que esta base de datos no apareció de la nada, espontáneamente, de un día para otro ya se implementó la base de datos. No, la base de datos es el reflejo de lo que sucede en una realidad. Una realidad completa donde existen personas, donde existen objetos, artículos, donde existen documentos, donde existen procesos y transacciones. O sea, todo lo que sucede en esta realidad debe estar reflejado aquí en esta base de datos.
La base de datos debe ser un reflejo fiel de lo que sucede en la realidad. Entonces, pero ¿cómo nos aseguramos de que esta base de datos realmente refleja lo que está en la realidad? ¿Cómo sabemos de que es así? Es que esta base de datos tuvo que ser diseñada. Ahí hay un proceso de ingeniería. Entonces, en todo trabajo de ingeniería, las cosas se hacen con documentos, ¿no? Un ingeniero no puede venir y decirle, pues, hablando de ingeniería civil, ir al grupo de operarios, al jefe de los obreros y decirles, miren, quiero hacer un edificio acá, de tanto por tanto, les conversa y después le dice, ya me voy y de aquí una semana regreso para ver cómo está el edificio. Así trabaja el ingeniero. Hablando. Claro, tiene que hablar, pero no es suficiente con eso. Tiene que traer ¿qué? Documentos. En este caso se llaman planos de ingeniería. En los planos dice qué cosa se va a hacer. Y él conversa ya con los encargados que van a llevar a cabo la construcción. Le dicen, estos son los planos, este es el plano de estructuras, este es el plano de distribución eléctrica, este es el plano de sanitarios, este es el plano de todo lo que tiene que tener el edificio. Y empieza con el plano de estructura. Y dice, mira, tienes que empezar acá, tú ya entiendes, se supone que el técnico que va a hacer esto, que dirige a los obreros, sabe leer un plano, ¿no? Y ahí están los símbolos de qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer, qué material va a entrar, qué medidas tiene, todo está allí. Entonces, en el caso de la implementación de una base de datos, también tiene que haber puesto una secuencia en el diseño, tiene que haber pruebas, tiene que haber documentación en todo este trayecto desde la realidad hasta lograr la última fase del diseño, que es la implementación física de la base de datos. Tiene que haber documentos que indiquen cómo se fue construyendo la base de datos, tiene que haber documentos intermedios hasta finalmente llegar a la base de datos. Esta documentación tiene que existir para poder verificar. ¿Por qué? Puedes usar lo siguiente. Primer caso, si encontraron la documentación, o sea, existe una documentación que me dice cómo que fue diseñada e implementada la base de datos. Ya eso existe. Pero resulta de que esa documentación data de hace unos 10 años atrás. O sea, hace 10 años que implementaron la base de datos. Entonces, dígame, ¿esta realidad de hace 10 años es estática? ¿No creen que ha cambiado algo? ¿No puede haber cambiado algo? De hecho que sí. Si estamos hablando de una realidad de negocios empresariales, pues de hecho que las cosas están cambiando porque van cambiando las reglas de negocio, porque la empresa va creciendo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya estamos a puerta de un cambio de gobierno, ¿no? Entonces, cuando cambian los gobiernos, cambian reglas de negocio, cambian leyes, cambian una serie de estatus, una serie de condiciones o reglas de negocio. Y eso va a afectar a las empresas definitivamente. Y entonces, esta realidad tiene que adecuarse y tiene que haber un proceso de reingeniería acá para poder reacomodar el diseño y se adapte nuevamente la base de datos a lo que la realidad tiene. Pero si no se ha hecho eso, pues entonces estamos viendo una base de datos que refleja una realidad de hace 10 años y las reglas de negocio nuevas no se han implementado. Y por eso es que no funciona bien todo. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? Y en el peor de los casos, que es fatalmente lo que más sucede, en nuestra realidad al menos, es que van a encontrar una base de datos y cuando busquen la documentación no hay nada. Buscan y nadie sabe nada, no encuentran ni rastros de cómo se llegó a la base de datos. Y al final llegan a la conclusión que fue una base de datos copiada de tal realidad. Entonces, las realidades, por más que se parezcan, por más que sean negocios del mismo rubro, etc., van a ser iguales. Las reglas de negocio pueden cambiar, basta que cambie una y ya cambian muchas cosas y cómo interactúan los objetos entre sí, y eso interviene finalmente en los objetos finales que reflejan a la realidad. Y
por eso es que también no funciona, porque está reflejando la realidad copiada, que no es la misma, y algunas cosas no están allí realmente funcionando porque no reflejan esos hechos, ¿sí? Eso sí es más grave porque ya está funcionando la base de datos hace buen tiempo y no hay forma de verificar cómo es que se diseñó. Entonces hay que hacer un proceso nuevo y volver a diseñar y reacomodar porque esto ya está hecho y ahí hay que hacer una serie de pasos que al final van a costar más y van a quitar más tiempo. Porque el problema es que ya está hecho y ya está funcionando. Eso es lo que al final obtiene el empresario por querer ahorrar. Porque dijo, con esto, cuando él necesitó en su primera etapa, le dijeron, tienes que hacer esto. Ya, pues bueno, ¿y cómo lo hago? Pues tienes que contratar pues, a un ingeniero para que te haga esto, o a un analista. Y esa persona, y a usted que va a aprender a diseñar bases de datos, no le garantizo que en 5 clases usted va a ser ingeniero, ¿no? No, de hecho eso no, pero sí va a aprender muchas cosas. Y luego, por supuesto, se va a especializar. Y de hecho, que cuando trabaje haciendo estas tareas, si es que se dedica a estas tareas, lo va a hacer gratis. Tiene que recuperar lo invertido, bueno, su tiempo, sobre todo. Tiene que cobrar. Entonces, si es una base de datos muy grande, o si es una empresa grande, pues no van a contratar a una persona, contratar un equipo, un ingeniero, una serie de personas, y ahí es donde, por ejemplo, ustedes pueden entrar a tallar también, a formar parte del equipo de diseño. Y por supuesto va a costar. Y algunos no quieren gastar, me dicen, no, pero si esto es parecido a lo que tiene mi amigo que tiene aquí a la vuelta su negocio también. Entonces, fácil, pues el fin de semana lo llevo a una cevichería y el lunes ya tengo mi base de datos lista ya. O sea, el único documento que garantizo refrenda por qué la base de datos está es la factura de la cevichería, nada más. No hubo diseño. Entonces, se ahorró, pero después se va a gastar más, va a ser peor. Bien, nuestra tarea entonces consiste en esto. El curso les garantiza lo siguiente: les vamos a enseñar a diseñar una base de datos desde cero, vamos a pasar por diferentes pasos y vamos a implementar una base de datos en un servidor físico, que en este caso va a ser el servidor de salud, y que va a funcionar, debe funcionar como base de datos. Ahí debe terminar el curso. Con esa garantía de que usted va a poder diseñar e implementar una base de datos físicamente, y por eso van a tener cada uno en su máquina un servidor instalado con un DNS que se les ofrece para poder hacer las pruebas finales. Pero la primera parte es la parte más tediosa, la parte del diseño y la abstracción, porque la realidad existe, pero el problema es que hay que extraerla, hay que moldearla, hay que hacer un modelo que represente la realidad. Y eso a veces es un poco fastidioso si es que no se tiene experiencia, ¿no? Pero vamos a tratar de verlo desde un punto de vista bastante práctico para que no se les haga tan difícil. Por ejemplo, el primer paso para diseñar una base de datos es obtener lo más genérico posible de la realidad y presentarlo en un primer modelo. Y ese trabajo se llama diseño conceptual. El diseño conceptual nos va a llevar a descubrir algunos objetos principales, primordiales, esenciales de la realidad. Y con esos objetos vamos a construir nuestro primer plano. Y este primer plano se va a llamar modelo conceptual. El modelo conceptual debe recoger lo más importante, los conceptos principales de la realidad, por eso se llama conceptual, para representarlos en un plano entendible, claro, lo más claro posible, lo más simple posible. Y luego, cuando ya se entiende cómo funciona la realidad en forma general, viene el otro trabajo que se llama el diseño lógico.
Pero para pasar del modelo conceptual al diseño lógico hay que elegir ya algo más detallado, hay que elegir una tecnología para poder implementar lo que el modelo conceptual se ha descubierto. Hay que elegir una tecnología. Una vez elegida la tecnología apropiada, pasamos a transformar los objetos que están en el diseño conceptual y llegamos a presentar y construir otro plano que se llama modelo lógico. Los objetos que habían sido descubiertos acá, que estaban representados en este modelo, pues ahora se van a transformar en otro tipo de objetos acá. Van a surgir algunas reglas de transformación y se van a convertir en modelo lógico. Pero aquí hay un poco más de detalle ya, porque se ha elegido una tecnología apropiada. Para hacer una analogía y pueda entender de manera bastante más cercana a usted este tipo de tareas, voy a hacer un ejemplo de diseño, pero no precisamente de la base de datos, sino algo que se pueda comprender de una manera más sencilla. Por ejemplo, vamos a plantear el ejemplo de diseñar un vehículo terrestre. Entonces te va a decir, ¿qué hago yo diseñando un vehículo terrestre? Estaría estudiando ingeniería mecánica en todo caso. No necesitas ser ingeniero mecánico para poder hacer un diseño de un vehículo terrestre, por lo menos hasta el modelo conceptual. Lo voy a demostrar acá. El modelo conceptual debe ser lo más simple posible, lo más representativo, sin entrar en detalles de lo que se quiere diseñar. Ese es el modelo conceptual. Entonces vamos a nuestro caso ejemplo. Quiero diseñar un vehículo terrestre. Lo primero que debo pensar es qué objetos son esenciales para poder construir un vehículo terrestre, para poder diseñar un vehículo terrestre. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Adrián, a ver dime, ¿qué sería indispensable para un vehículo terrestre? Motor. Muy bien, o sea, un dispositivo conversor de energía, así lo conocemos en ingeniería, ¿no? O sea, un dispositivo que sirva para convertir energía, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, lo que hacemos es, con los motores que hacemos, la energía del sol la convertimos en otro tipo de energía, la gasolina destruimos las moléculas para que genere calor y otra vez es energía y así. Eso es lo que hacemos en ingeniería, solamente transformamos la energía. O sea, un dispositivo transformador de energía. Muy bien. ¿Esta señorita cómo se llama? Fiorella. Adelante. Sí, adelante. A ver, Fiorella, dinos, ¿qué otra cosa sería indispensable para un vehículo terrestre? Algo importante que deba tener un vehículo terrestre. Sin entrar en mucho detalle, por ejemplo, ¿cómo dijiste? Disculpa, Adrián nos dijo un motor, un dispositivo conversor de energía, pero no nos dijo para nada un motor eléctrico, un motor a gasolina, no nos importa en esta etapa. Es algo general, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué otra cosa más podría tener un vehículo terrestre? Terrestre. Para que se desplace. Claro, unas ruedas, un dispositivo de tracción, como es terrestre, puede ser ruedas o puede ser una oruga, ¿no? Pero un dispositivo de tracción que le permita trasladarse por la superficie terrestre, porque es vehículo terrestre, ¿no? Entonces ya tenemos otro dispositivo importante. ¿Este joven atrás, cómo te llamas? Eduardo, dinos, ¿qué otra cosa importante debería tener un vehículo terrestre? ¿No dijeron un motor, un dispositivo de tracción? ¿Qué otra cosa más? Claro, porque ya con el dispositivo de tracción y el motor ya sabemos que puede avanzar, ¿no? Pero en algún momento hay que parar. Se necesita un dispositivo que lo pueda detener. ¿Usted joven? ¿Cómo te llamas? David, a ver, ¿qué otra cosa más podría tener un vehículo terrestre? Ya sabemos que tiene energía, ya sabemos que se puede desplazar y que se puede detener. ¿Qué otra cosa más debería tener? Que puede desplazarse. Se va de frente, ¿sí? ¿Y
puede parar, pero se va de frente siempre. Claro, o sea, un dispositivo que le permita cambiar de dirección, ¿no? Un timón, un dispositivo de cambio de dirección. Y... ¿esta señorita cómo se llama? Dice, a ver, otra cosa más. Ya tenemos casi lo más importante. ¿Falta algo? ¿Controles? Es muy particular, porque puede haber controles hasta para que se levante la luna, ¿no? O sea, controles en general lo va a tener el motor, lo va a tener el dispositivo de freno, ¿no? Todo eso debe estar en algún lugar y que cuando avance el vehículo no se vaya cayendo por el camino las cosas, ¿no? Sé que se necesita un chasis, una estructura, ¿no? Que mantenga todo en su sitio, ¿no? Para que no se vaya desparramando, ¿no? Ya, y con eso tienen lo indispensable y básico para poder diseñar un vehículo terrestre. Fíjense que no vamos a entrar en mucho detalle. No son ingenieros mecánicos, ¿hay algún estudiante de ingeniería mecánica o un ingeniero mecánico acá? No, pero ya ven que lo podemos hacer. Debe ser sencillo, debe ser lo más simple posible. Y ya tenemos el modelo conceptual, pero en nuestra mente. Pero eso hay que dibujarlo. Por supuesto, la simbología de esos objetos que ustedes se han planteado, del dispositivo de tracción, del motor, toda ingeniería tiene una simbología, ¿no? Esa simbología en ingeniería mecánica tiene, por supuesto, su forma, pero eso no les voy a enseñar porque no estamos en ese tema, pero eso debería ser representado en un papel, y eso sería su modelo conceptual. Pero todavía está muy lejos de ser el vehículo terrestre, ¿no? Es solo algo general, porque todavía no se ha elegido qué tipo de tecnología se va a usar. Cuando Adrián dijo el motor, no dijo si era a gasolina, no dijo si era a petróleo, no dijo si era eléctrico, no dijo si era a energía solar, no dijo si era energía atómica, no dijo nada de eso, porque no interesaba. Pero ahora sí, en el modelo lógico, en el diseño lógico sí lo necesitamos. Necesitamos elegir ya una tecnología, necesitamos ingresar a algo más de detalle ya. Si por ejemplo elegimos que sea energía solar, entonces el motor va a ser de una forma, ¿no? Los otros dispositivos van a adecuarse a la forma que debería ser para ese tipo de tecnología con energía solar, ¿no es cierto? Entonces eso ya va a hacer que estos objetos de aquí se transformen de acuerdo a la tecnología elegida. ¿Sí? Y una vez que tenemos esos objetos, también tienen su forma de graficarlo, depende de la tecnología, ya se necesita ir a un paso más. Se necesita pasar a un paso ya cercano a la implementación, que se llama el diseño físico. Y ese diseño físico nos va a llevar a otro plano o otro modelo, que ¿cómo se llamará? ¿Usted lo puede deducir cómo se va a llamar este plano? Modelo físico. Este será el modelo físico. Y aquí los objetos ya van a tener más detalle con respecto a cómo se va a construir el dispositivo o lo que queremos hacer. Porque, por ejemplo, si ya se elige una tecnología, en el caso del vehículo terrestre, que va a ser de energía solar, para llegar al diseño físico se necesita otra cosa. Se necesita elegir el fabricante que va a construir las partes físicas. ¿Quién va a ser el fabricante que nos va a construir, que nos va a hacer posible llevar a cabo nuestra implementación? Puede ser un fabricante chino, puede ser un fabricante alemán, puede ser un fabricante japonés, puede ser un norteamericano, no sé. Y de acuerdo a eso tiene sus estándares y medidas y su forma de presentar, ¿no?, sus partes para poder finalmente construir el modelo físico que ya es casi lo que va a ser el dispositivo, en este caso el vehículo terrestre. Y finalmente con esas medidas ya que toma cada fabricante vamos a poder construir, ya darse esto a llevarlo a un taller, llevarlo a una fábrica y construirlo, pues. En el caso de bases de datos es algo parecido. Vamos a tener primero nuestro diseño conceptual que captura lo esencial,
de la realidad. Luego, tenemos que pasar al siguiente paso al diseño lógico y elegir una tecnología. En este caso, nosotros vamos a elegir la tecnología del modelo relacional de Edgar Cotto, que es la tecnología que está vigente hasta el momento y que tuvo su entrada en mediados del siglo pasado, tuvo todo un éxito y por eso casi todo el mundo se acomodó al modelo relacional, ¿no? Y con ese tipo de tecnología del modelo relacional vamos a implementar el modelo lógico. Y luego, cuando tengamos el modelo lógico, todavía no sabemos hasta acá quién nos va a implementar la base de datos. No sabemos hasta acá si vamos a utilizar SQL Server, que es un fabricante. Bueno, el fabricante es Microsoft, el software es SQL Server. No sabemos si vamos a utilizar MySQL, no sabemos si vamos a utilizar Oracle, no sabemos si vamos a utilizar Access, no sabemos si vamos a utilizar PostgreSQL. No sabemos nada de eso, no nos importa. Esto sirve para cualquiera, el modelo lógico. Pero una vez que ya tenemos el modelo lógico realizado, verificado, ¿no? Si es que todo está bien, podemos ir al siguiente paso. Y para el siguiente paso ya se necesita más detalle y saber, de acuerdo a las necesidades de los usuarios y la realidad misma, qué tipo de fabricante vamos a elegir. En nuestro caso vamos a elegir SQL Server porque es el producto que tenemos a la mano, el que podemos usar. Entonces vamos a implementar vamos a transformar este modelo lógico a modelo físico, pero para SQL Server. Y una vez que está el modelo físico listo, aquí dice todo lo que se tiene que hacer, es que está la receta, ese es el plano de estructura del ingeniero civil que nos va a permitir construir el edificio. Y con esto vamos al último paso, que se llama implementación. Todos los dispositivos que están acá en el modelo físico ya están claros, ya están precisos a la medida de SQL Server de Microsoft. Entonces lo único que hay que hacer es todo lo que dice en este papel, llevarlo a un servidor y decirle, mira, hazlo. Pero por supuesto que el servidor no va a poder entender si es que nosotros lo llevamos el plano así, en un dibujo, como lo van a hacer ustedes, en un papel, modelo físico. Acá está el modelo físico y ahí está el servidor. ¿Y qué hago? Lo pongo en la pantalla, lo meto por un costado, ¿cómo hago para que me entienda lo que está acá? Pues para que me entienda lo que está ahí, lo implemento con el lenguaje que habla el servidor. El servidor habla en un lenguaje, entre comillas. ¿Y cuál es ese lenguaje? SQL. Structured Query Language. Entonces quiere decir que todo lo que está en el plano está claro, sí, pero tengo que pasar sobre el servidor. Entonces me voy al servidor y voy a tener una interfase para poder comunicarme con él y después escribir las órdenes, por ejemplo, crear database, crear table, crear default, crear crear. Eso es el lenguaje SQL. Claro, nosotros no vamos a llegar a esa parte porque para poder implementar tendríamos que saber SQL. Y yo les garanticé que lo iban a implementar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? ¿Nos va a enseñar SQL Server en una hora? ¿O SQL en una hora? No. Lo que vamos a hacer es que este modelo físico lo vamos a implementar en una herramienta case que nos va a generar código. Eso es otra cosa ya. O sea, el modelo físico lo vamos a implementar en una herramienta de ayuda. En este caso, Erwin. Y como el Erwin, fácil, genera código, copiamos y pegamos y listo, se implementa la base de datos. Sin saber todavía SQL. Lo vamos a hacer. Eso va a ser nuestro camino. Les he presentado casi todo el curso, pero faltan algunos puntos intermedios, por ejemplo, en el modelo lógico, para poder verificar si las estructuras están bien, para ver si realmente es el modelo lógico relacional al que estamos apuntando. Hay que revisar si es que están bien las estructuras, y para eso hay que entrar al proceso de normalización. Casualmente la normalización es el método que utilizó Cott para demostrar de que este modelo relacional era funcional y que era otra alternativa para diseñar base de datos, ¿no? Y casualmente Cott se basó para poder demostrar su teoría de la normalización en una teoría matemática y en la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal y finalmente llegar a la conclusión de que el modelo está bien. En general, para que un modelo sea relacional, debe cumplir con las tres formas normales de Cott. También los vamos a ver acá en este curso. Y bien, jóvenes, ese es el panorama. La garantía que les ofrecemos es que van a poder hacer una base de datos físicamente, van a poder implementarla en un servidor a partir de cero.
¿Preguntas? ¿Algunas dudas? ¿Algunas inquietudes? Vamos a pasar listo un ratito. Verónica Ari, Verónica Martín Pasuari, Pasauri, Jocelyn Carita, Fiorella Escobar, Manuel Ledesma, Adrián González, Leticia Marín, Luis Muñoz, Eduardo Pachas, Lisbeth Pascual, Isabela Paz, José Quispe, Carlos Torres, ¿dónde está? Ya, Daniel Carlos Torres. ¿Está bien? Daniel Carlos Torres. Alexandra Torres. ¿Alguien no la llame? No. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar de lleno ya. Justo tenemos el panorama general. Ahora vamos a entrar ya con detalle a ver lo que se necesita para diseñar una base de datos. Entonces, surgen unos conceptos básicos que hay que revisar. Algunas cosas lo vamos a hacer, algunos solamente lo voy a pasar y luego voy a meter la diapositiva para que ustedes lo puedan analizar por su cuenta. Notas teóricas, pero hay conceptos importantes que diferenciar. Por ejemplo, el concepto entre dato e información. A veces suele confundir un poco porque ya estamos entrando a definiciones técnicas y las definiciones comunes o del mundo que conocemos normalmente nos pueden hacer confundir un poco, ¿no? Por ejemplo, a veces hay una confusión en esta pregunta, ¿no? ¿En una base de datos hay información? ¿Qué dicen ustedes? ¿Datos? ¿Hay información? ¿Sí? No contesta, otro diciendo sí. Ya. Que ya sabe ya. Lo que sucede es lo siguiente. Sí, adelante. Los datos por sí solos son factores en bruto sin analizar acerca de sucesos recogidos de las fuentes mismas, ¿no? Y que si no están en un contexto, si no pasan por un proceso, pues no son información. Por darles una idea, ¿cómo se llama? Daniel. A ver, Daniel, sí que
Te doy un dato. 5.000 soles. Es un dato, ¿no? 5.000 soles. Pero, ¿qué significa? Para ti, ¿qué significa? Pues casi nada, ¿no? 5.000 soles. Es dinero nada más, pero no me dice nada más. Es el dato así solo, ¿no? Pero, ¿esta señorita cómo se llama? ¿Ah? ¿Elisa? Leticia. Señorita Leticia, le llega un aviso que se acaba de ganar 5.000 soles. ¿Ya qué significa para usted? Ya está pensando en algo seguro, ¿no? A ver en qué lo voy a gastar, en qué lo voy a invertir, ¿no? Ya está pensando en qué hacer con ese dinero si es que fuera cierto, ¿no? En cambio, por ejemplo, ¿cómo se llama? José. Contra, por si acaso, por lo que voy a decir. Te llega un aviso de la SUNAT, te dice, estás debiendo 5.000 soles. Entonces ya, ¿por qué estás pensando y ahora cómo hago, no? ¿Cómo fraccionar? ¿Cómo hago para pagar? ¿No? De repente tener que vender una de mis propiedades, tener que vender algo, ¿no? Ya está tratando de solucionar ese problema, porque está pensando, está procesando. El dato cuando está solo no tiene mayor significado, pero el dato cuando pasa por un proceso se convierte en información. El dato puede entrar de diferentes formas, por ejemplo, se ve bien. Pero eso es una bodega de las antiguas, ¿no? Que todavía existe en algunos lugares de Lima, donde hay pues productos y hay los letreritos que dicen cuánto cuestan las cosas, ¿no? Bueno, eso va a depender de qué nos sirve también para que pueda convertirse en información o no. ¿Saben por qué les digo esto? Infelizmente, que estamos en un curso, ya han cambiado las cosas. Antes, en estos cursos de informática, en la misma universidad, encontrar una mujer era pues como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? No había, todos eran puros varones, no tiene una mujer. Es raro encontrar una mujer en la universidad. Pues ahora hay bastantes chicas, felizmente, ¿no? Y entonces nos ayudan a ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, las chicas me van a decir si es cierto o no lo que voy a firmar. ¿Qué hacen ustedes cuando van a una tienda a buscar algo, ya sea ropa, vestir, lo que sea? ¿Compran de frente? No, no es cierto. Van a buscar a otro sitio, Por eso cuando salgo con mi señora, yo la dejo y le digo, voy a tomar un café y ya. Bueno, regrésame ya con la cuenta nomás, ¿no? Porque si no, me voy a ocurrir de lo lindo. Porque se van a todas las tiendas que pueden y no sé cómo se acuerdan cuál es el sitio que está mejor y más barato, ¿no? Porque se acuerdan, ¿no? Se acuerdan. En cambio, ¿nosotros qué hacemos? No, la primera, la segunda, máximo, ya compramos, no vamos a perder tiempo, no es frente. Es que nuestro cerebro funciona de otra manera. Ahí, eso está probado científicamente, ¿no? Hay otra manera de procesar. Entonces, el momento de que están comparando y están procesando, pues pasa por procesos y se convierte en información. Por eso, para que el dato se convierta en información, tiene que pasar por un proceso. En una base de datos, si bien es cierto, hay datos, pero esos datos no están procesados todavía. Por ejemplo, quieres saber acerca de las ventas que se han realizado el último trimestre del año pasado, por decir. Entonces, tendrían que buscar en las facturas, ¿no? Y hay una tabla de facturas, seguro, no sí, pero ahí no está lo que necesitan, estrictamente como lo necesitan. Hay que pasarlo por una serie de filtros, ordenarlo de una manera especial para que solamente demuestre las facturas que se fueron procesadas en el último trimestre. Y es más, puede haber otras condiciones. En este caso el gerente dice, quiero ver un reporte de las facturas del último trimestre, pero por producto, para saber qué productos se han vendido más, qué productos se han vendido menos, y qué tanto tengo de productos en almacén y que me han sobrado de esta temporada que se está terminando, por decir.
Entonces, ¿qué sucede si pasa eso? Si tiene esa información, porque ya esa información está procesada, está acumulada, está ordenada, la han pasado por un algoritmo, entonces va a poder tomar una decisión. Y eso es lo más importante de la información, permite tomar decisiones. Porque ¿qué pasa si el gerente de ventas sabe de que hay productos que no se han vendido mucho y que se están quedando en almacén y que es fin de temporada ya? ¿Qué hacen? Lo rematan, pues, rematan 3x1, gran encerrona, no sé, y la cosa es que eso sale. Y el capital se muere. Esa es una buena decisión. Claro, otra decisión sería guardar la mercadería para el siguiente año. Pero hoy se pierde capital, es posible que el producto pase de moda y puedan pasar otras cosas y no es conveniente, ¿no? Entonces, la información ayuda a eso, a tomar decisiones. Y los datos, si bien es cierto, están en la base de datos, como pueden ser las facturas, por ejemplo, que te dice cómo son las ventas, pero hay que procesarla, hay que filtrarla, hay que ordenarla, hay que agruparla, hay que hacer un tratamiento, si no, no es información. En la base de datos básicamente están los datos, pero la información hay que procesarla. La información puede llegar de diferentes, como he dicho, los datos pueden ingresar de diferentes maneras, por ejemplo, gráficos, figuras, ¿no? O como en el caso de un aviso, que para nosotros al procesarlo, si es que estamos entrenados en ese aspecto, vamos a poder entender, como por ejemplo, que ese aviso significa no estacionarse. O también el sonido que ingrese por nuestros oídos podrá ser procesado y convertido en música, siempre y cuando estemos preparados para procesar esos sonidos. ¿No? Porque es posible que si usted escucha sonidos de música china, no entienda nada, y se quede dormido, ¿no? Y se aburra. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ese tipo de música. En cambio, un chino sí lo va a entender. Entonces, esos son también parte del proceso. En caso de la computadora, el que procesa los datos es un ordenador, un procesador, es un circuito integrado que se encarga electrónicamente de procesar los datos y al final nos devuelve gráficos, nos devuelve información que va a servir en la toma de decisiones posteriormente, ¿no? Las características de la información: calidad, oportunidad, cantidad y relevancia. La calidad es importante porque si nosotros tenemos información que no es de buena calidad, es muy posible que la decisión que tomemos sea errónea, ¿no? Si es que están falseados los datos, si es que no hay garantía de que los datos han sido procesados de manera adecuada, esa información será mala y por supuesto la decisión que tomamos será mala. Y otra cosa es la oportunidad. Si nos llega información de manera adecuada, muy buena, debe llegarnos en el tiempo necesario para tomar la decisión adecuada. Por ejemplo, en un proceso de guerra, los países que están beligerantes necesitan información. Información para saber cuáles son los puntos débiles y cuándo y cómo bombardear los puntos estratégicos del enemigo. Entonces esa información llega cuando ya lo bombardearon a él. Puede ser buena, sí, pero ya perdió la guerra, ¿para qué le sirve? ¿No? Entonces, parte de esto es necesario que ustedes lo realicen, ya lo realizarán, yo les voy a entregar la diapositiva, ¿ya? Ahora quiero entrar ya al punto, ya como se dice, a la carnecita, ¿no? Al diseño de la base de datos, empezando con el modelo conceptual. Primero tenemos que ver qué cosa es el modelo. Bueno, el modelo en general es un gráfico, es una representación, puede ser palabras, puede ser gráficos que representen a una realidad. Y hacer eso a veces es un poquito difícil porque es proceso de abstracción. En la medida de que tenemos experiencia o hemos tenido algún tipo de experiencia con este tipo de actividades, vamos a poder realizar estos procesos de abstracción de manera más rápida que otras, ¿no? Pero esto es un entrenamiento. Al final, si se entrena lo suficiente, va a poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? De abstracción. Entonces, vamos a empezar con el modelo conceptual y ya les había dicho que es el primer paso, ¿no? El primer paso que debe capturar lo esencial, los conceptos básicos de la realidad, así que entrar en mucho detalle. Una de las características principales del modelo conceptual es que una vez que ya lo tiene, debe ser lo bastante claro para que represente la realidad. Cuando está en estos pasos intermedios, o sea, llega al modelo conceptual, de ahí tiene que pasar al lógico, pero todavía no. Antes de pasar tiene que hacer una retroalimentación.
tiene que verificar si es que lo que ha hecho está bien, tiene que comprobarlo. Porque usted ha hecho eso. Esto representa a la realidad. Pero ¿cómo está seguro que es? Tiene que enfrentarlo con las personas, con los que viven esta realidad. Porque normalmente la persona que diseña no está metida acá. O sea, la persona que diseña es un tercero. Y es que por encargo tiene que hacer este tipo de trabajos. Si no es totalmente viviente o consciente de esta realidad, la conoce porque le han dado documentación, porque está observando, ¿no? Pero no ha vivido allí. Y hay cosas que podría desconocer o podría de repente no entender bien. Entonces, por eso es que una vez que ya tiene su modelo conceptual, tiene que nuevamente realizarlo con personas que vivan esta realidad. Por eso, cuando el trabajo es un poco grande, cuando esta realidad es grande, hay un consejo que dicen los diseñadores, por experiencia: trate de conseguir en esta tarea de diseño conceptual, trate de incluir en el equipo que va a hacer este diseño conceptual, en las personas, a una de estas de la realidad. Se le van a decir: oiga, pero ¿cómo vamos a traer uno si nosotros somos ingenieros, somos técnicos, estos no son? ¿Cómo lo vamos a traer acá? Pues sí se puede, porque para hacer esto no se necesita ser ingeniero ni ser técnico. Solo lo más importante es conocer la realidad. Entonces, si incluyen a una de estas personas acá, eso le garantiza de que lo que están observando es más real, porque esa persona conoce la realidad y les va a ayudar a que ese modelo represente realmente esa realidad, porque la conoce, ¿no? Y además, esta persona va a estar contenta porque va a aprender algo nuevo, ¿no? Él no sabía este proceso de ingeniería, vamos a ver, ¿no? Pero de repente le sale gustando y sigue la carrera, pero lo importante es eso, que le garantice que el modelo está yendo bien. Por eso tiene que regresar y enfrentar. Y por eso es que este modelo consultor debe ser sencillo, porque se lo van a mostrar al cliente, se lo van a mostrar al administrador, no sé, alguien tiene que mostrarse y decirle: mira, esto representa tu realidad. Y él debe mirarlo y entenderlo. Debe explicar, claro, por supuesto, y debe ser sencillo. No debe ser engorroso, porque si no, no le va a entender y no va a poder comprobar si realmente es lo que la realidad es, si la representa o no. Por eso debe ser sencillo. Es una herramienta de comunicación entre el personal técnico y no técnico en todo caso, ¿no? Es un intermediario. Vamos a empezar entonces, para entrar ya de lleno al proceso mismo, con un ejemplo mejor. Debemos entender ya los puntos que queremos conocer, puntos teóricos, que vamos a ver de una manera práctica. Para ello, entonces, voy a enviarles este documento. Una carpeta compartida acá.
está mi máquina, la PC raya 405 raya 01, hay una carpeta compartida diseño BD. ¿Pueden observar? ¿Tienen acceso a la carpeta diseño BD? ¿Tienen acceso a mi máquina, la PC raya 405 raya 01? ¿Sí? Ya, entonces ahí voy a poner el archivo que quiero compartir con ustedes. PPTs y el documento. Lo voy a poner ahí. ¿Está? A ver, otra vez. Ya, mi máquina es esta. La PC raya 405 raya 01. Dentro de mi máquina hay una carpeta compartida diseño BD. Y en esa carpeta hay otros archivos. En esa carpeta. Ahí está. Backslash PC raya 405 raya 01. Esa es la luz. Y la compartida de esa máquina es diseño BD. ¿Accedieron? ¿No? ¿Tuvo acceso? Allá. Backslash 92. No, 92, acabo de decir. 92. Otro backslash. Igualito como que se quiere. No existe entonces copia y pega. ¿Copia no? Sí. Pega. Y la PC de 405 de 01. Y aquí está diseño BD. Y ahí está, esos son los copios, no los abras a ver copios. Entonces, vamos a entrar en el documento. Este es van a ir leyendo el documento para que de esa manera se puedan involucrar en esa realidad. Claro, esto es un ejemplo sencillo de una realidad puede ser bastante compleja y no va a bastar con un solo documento para que puedan entenderlo, ¿no? Seguro que ya en un caso real usted va a tener que ir a la realidad y revisar no solo uno, sino muchos documentos, y no solo eso, sino entrevistar a personas para que pueda entender esa realidad y luego empezar su trabajo. O sea, no es que un documento esté todo. Pero por ahora,
vamos a hacer las veces de que ese documento representa la realidad. Y solo lo que dice allí es la realidad. Más de lo que dice allí no es la realidad. Porque si no, nunca acabaríamos diciendo, cada uno comenzaría a pensar, ¿qué tal si tiene esto? ¿Qué tal si tiene el otro? Y comienza a inventar cosas o puede proponer cosas que de repente podrían ser ciertas, pero nos llevarían pues a diferentes casos, a múltiples realidades de repente, ¿no? Entonces vamos a mejor a centrarnos en lo que dice el documento nada más y no entremos en más detalles para tratar de sacar un solo modelo, ¿sí? Como pueden observar de la lectura, se trata de una empresa que se dedica a ¿qué? Alquilar automóviles o coches, ¿no? Ese es su rubro, digamos. Tiene algunas reglas de negocio que están expresadas ahí en ese documento, ¿no? Una vez que uno ha entendido que cosas como trabaja esa realidad, tenemos que entrar al primer paso de abstracción. Hay que identificar a las entidades más relevantes o principales que existen en esa realidad. Entonces surge el primer concepto, entidad. Dice que hay que encontrar entidades en esa realidad. Pero ¿qué es una entidad? Bueno, entidad etimológicamente viene de la palabra ente, y ente significa algo que es, algo que existe, ¿no? Entonces una entidad representa un conjunto de cosas existentes en una realidad que tienen comportamiento, tienen formas parecidas, ¿no? Entonces tienen cosas en común, ¿no? Y se las puede extraer en un solo elemento llamado entidad. Por ejemplo, para entrar en una cosa más cercana a ustedes, una realidad que la están viviendo en este momento, vamos a suponer de que estamos por ahora analizando la realidad del sexo, la realidad que usted está inmerso en. Entonces, observa que hay personas, porque la entidad puede representar a personas, animales, cosas, objetos. Entonces, vamos a ver que hay personas que entran a las aulas en determinado horario, ciertos días de la semana, y luego se van y regresan periódicamente en ciertos horarios, ¿no? Esas personas se sientan en las computadoras, miran a la pizarra, interactúan. ¿Y quiénes son esas personas entonces? Los alumnos. Y hay alumnos acá, hay alumnos al frente, hay alumnos en el piso, en el segundo, en el tercero, hay alumnos que vienen los lunes, de lunes a viernes, a sábados, etc., ¿no? Entonces hay bastantes alumnos. Todos esos alumnos podrían representarse como una entidad, porque tienen un comportamiento parecido. Entonces, primera regla de ingeniería para poder denotar a una entidad. Porque todo lo que vamos a ver a partir de ahora son reglas o estándares de ingeniería. O sea, usted no puede bautizar o nombrar a un objeto de ingeniería con el nombre o la forma que quiera. Tiene que seguir un estándar. Si no, imagínese que un ingeniero hace un plano y le pone los dibujitos y los nombres que a él le parecen. Y después viene otro ingeniero y dice, no, a mí no me gusta así, lo voy a poner de otra manera. Nunca se entenderían los ingenieros, pues. Tiene que haber un estándar para hacer sus gráficos, ¿no? Y eso es lo que les voy a enseñar acá, qué estándares debe usar. Por ejemplo, para nombrar una entidad, se tiene que nombrar siempre la entidad en singular, nunca en plural. Entonces, si quiero representar a todos los alumnos del CEPS, ¿qué nombre utilizaría? ¿Alumnos? No, alumno. Tiene que ser en singular. Alumno. Eso es hablando. Pero escribiendo también tiene su estándar. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se denota una entidad ya en el papel? Con mayúsculas. En singular y con mayúsculas. Entonces estamos ya aprendiendo estándares de ingeniería, ¿eh? Cuando usted quiera denotar una entidad, tiene que representarla con mayúsculas y en singular. También observamos que hay personas que entran a las aulas en determinados horarios, se regresan periódicamente a las aulas cada ciertos días de la semana,
Pero no se sientan a mirar a la pizarra, sino se paran a la pizarra y más bien hablan a los alumnos, ¿no? ¿Esos quiénes son? Los docentes, los profesores. Y así como yo, hay otro profesor al frente, abajo, arriba, los días de la semana, hay un montón de profesores y todos los profesores podrían representarse como una entidad, porque tienen un comportamiento parecido, ¿no? Entonces esos sujetos se podrían representar con qué nombre. ¿Qué nombre elegiría para representar a los profesores del CEP? Docente o profesor, ¿no? Profesor. Y así, en mayúsculas y además en singular, no va a poner profesores, ¿eh? Profesor. Pero también decíamos que una entidad puede representar a cosas, ¿no? Como por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí hay una máquina, ¿no? Completa, aquí hay otra máquina, allá también, al frente también, abajo también. Hay bastantes computadoras acá en el CEUS. Entonces, cada una de ellas tiene una serie de características y por lo tanto podríamos representar a todas las computadoras como computadoras. Y así sucesivamente podríamos también saber, por ejemplo, que se ha programado un curso, ¿no?, de modelamiento de datos con código 15808 de inicio 17 de enero de 2007. Ese es ese curso. Pero hay otros cursos que se están dictando al frente, abajo, ¿no? Hay bastantes cursos que se dictan durante la semana. Entonces, ¿podríamos representar a todos los cursos que se dictan acá como una entidad? Claro. Curso. Y así sucesivamente. Después hay otro término que tenemos que ver luego, es cómo es que esas entidades, una vez descubiertas, interactúan entre ellas, porque esas entidades existen y coexisten en una realidad determinada y de alguna manera se comunican, y hay que ver entonces cómo se entrelazan entre ellas. Para poder hacer el grafo. Bien, ahora revisando el ejemplo práctico que tenemos aquí, ¿no? Pero hay otra cosa más, está olvidando. Usted puede entender que una entidad representa un grupo de objetos, ¿sí? Pero de repente, como ese concepto todavía no está muy maduro, podría tener algunas dificultades y confundirse, ¿no? Y hay que tomar unas reglas ya para que nos aseguren que lo que hemos descubierto es entidad y no es otra cosa. Pues miren, una entidad, para ser entidad, debe tener dos cosas importantes. Si no las tiene, no es entidad. Debe tener varias instancias. ¿Qué son instancias? ¿Qué es una instancia de una entidad? Una instancia de una entidad es un caso particular de la entidad. Si por ejemplo estamos hablando de la entidad de alumno, estamos hablando de la entidad de alumno. ¿Usted, señorita, cómo se llama eso usted? Jocelyn sería un caso particular de la entidad alumno. Jocelyn sería una instancia. Una instancia. ¿Usted cómo se llama? Manuel. Manuel. Manuel sería otro caso particular de la entidad alumno. Y cada uno de ustedes son instancias de la entidad alumno, así como lo son los alumnos de la aula del frente, los que están en el piso, los que vienen los otros días de la semana. Cada uno de ellos es una instancia, un caso particular de la entidad alumno. Entonces, una garantía de que una entidad es entidad es que tiene varias instancias. Si no, no es entidad. Si solamente hay una instancia, no es entidad. Por ejemplo, imagínense que les piden hacer un trabajo para diseñar una base de datos para esta institución, la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, para hacer su diseño tienen que averiguar qué entidades hay, ¿no es cierto? Ese es el primer paso, les dije. El trabajo es diseñar una base de datos que represente a la realidad de la Universidad Nacional de Ingeniería. Pregunta: ¿la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, es una entidad o no?
la Universidad Nacional de Ingeniería es una entidad. Ya, están confundiendo, a propósito, para que se den cuenta que estamos confundiendo el lenguaje amical que tenemos como el lenguaje tecnológico que tenemos ahora que utilizar. O sea, una cosa es entidad en el lenguaje amical común que tenemos, que es una entidad, es una institución, ¿no? Eso sabemos por nuestro lenguaje español que manejamos, ¿no? Pero en el caso de la tecnología de base de datos, pues eso. Entidad representa a un grupo de instancias. Y díganme, ¿la Universidad Nacional de Ingeniería tiene varias instancias? ¿Hay varias universidades nacionales de ingeniería? No, esta es la única. Profe, pero está la facultad de mecánica, está la facultad. Esas son facultades. Son la misma entidad. Ya, imagínense que les han pedido, porque lo bueno de la UNI es que vivimos todos en un mismo lugar. Nosotros no nos tenemos que ir a otro lugar más. Pero imagínense que les han pedido el mismo ejemplo, pero para San Marcos. Les piden que hagan una base de datos para la Universidad Nacional de San Marcos. Entonces, la pregunta es, ¿la Universidad Nacional de San Marcos tiene varias instancias? Es decir, profe, tiene allá en San Fernando, tiene otra por la Molina, donde está la Facultad de Veterinaria. Sí, pero los de San Fernando son otra universidad. Es San Marcos también. Los de la Molina, la Facultad de Veterinaria, ¿es otra universidad? No, es también San Marcos. O sea, porque esté repartida físicamente, eso no quiere decir que son otra entidad aparte, ¿no? Que son la misma institución, mejor dicho. O sea, no tiene instancias. Y si no tiene instancias, no es entidad. En todo caso, regresando al ejemplo de la UNI, estamos hablando de la realidad. Si hablamos de la UNI, es la realidad misma, ¿no? Tiene varias instancias, no, solamente es una nomás, es única. Y otra cosa más, para que sea entidad, una entidad tiene que cumplir con otro requisito. Tiene que tener varios atributos. Una entidad debe tener varios atributos. Varios. Por ejemplo, el alumno tiene su DNI, tiene dirección, tiene teléfono, fecha de nacimiento, tiene sus notas que va a obtener, etc. Entonces, son atributos, varios. Y si es así, es entidad. Les digo esto porque deben ser los dos. Por ejemplo, hablando del ejemplo de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la realidad misma, podríamos decir que la UNI tiene varios atributos, sí tiene, pero varias instancias no tienen, entonces por eso no es entidad. O podría ser al revés, podría ser que tenga varias instancias pero no tiene atributos. Por ejemplo, fecha de nacimiento. Ahí en fechas hay que tener claro algo. En bases de datos, las fechas suelen confundir. La fecha es un dato que involucra año, mes, día, hora, minuto y en algunos casos hasta milisegundo, segundo y milisegundo. Depende de qué formato de fecha usen. Pero un dato fecha es todo eso. O sea, si hablan de fecha no vayan a decir fecha tiene propiedades, tiene año, tiene mes, tiene día. No. Todo eso es un solo dato. Que se puede extraer, sí. De una fecha, un dato fecha se puede extraer el año, sí. Pero no es propiedad. Es un dato nada más, en conjunto es un dato la fecha. ¿De acuerdo? Así que dicen, ¿hay varias fechas? Sí. Pero la fecha tiene varios atributos, no. Es un solo dato nomás. Entonces no es dato, no es entidad, sino más bien es atributos. Una fecha es atributo. Bueno, con estas, y además algo más que falta, un concepto más, es que las instancias, para poder identificarse, deben tener un identificador. O sea, para ubicar una instancia, de todas las posibles instancias que tenga una entidad, debe haber un identificador de instancias, un identificador de la entidad. Por ejemplo, si estamos hablando de los alumnos tienen varios atributos, sí, pero ¿cómo podríamos identificar a un solo alumno sin confundirlo con otro? ¿Con qué atributo? Por ejemplo, con su nombre, Juan. Hay un montón de Juan. Lo junto con su apellido, lo que tú dices. ¿Puede haber acaso un caso donde haya
dos personas que tengan los mismos nombres y apellidos que coincidan? Sí hay. ¿Usted sabe si tiene algún caso así de tiene un homónimo, no? Pero usted sabe si hay uno igual que usted o no. ¿Sabe cuántos hay o no? ¿Como usted? En el DNI dice, que tienes uno, tienes seis, ahí dice, por acaso. Entonces no sería identificador, ¿no? Porque puede darse el caso de que haya. Entonces, ¿cuál sería? El DNI. Muy bien. Para el alumno podría ser el DNI el identificador, ¿no? ¿Por qué? Porque para lograr un identificador se necesita un concepto, un criterio. El criterio de unicidad. Si yo quiero encontrar un identificador de instancias, tengo que tener criterio de unicidad, o sea, no se debe repetir. Y el DNI es un buen candidato, ¿no? No hay dos alumnos que tengan el mismo DNI. Pero una de las cosas que debe tener un identificador es que todos los deben tener. No debe haber uno que no lo tenga. ¿Y están seguros que todos tienen DNI en esta institución? No, porque puede haber menores de edad. Sí, pero los menores de edad también tienen DNI. No, ese no es el caso, pero yo les aseguro que hay casos acá que han habido y hay todavía, y van a seguir habiendo personas, alumnos que no tienen DNI. Sí hay, ha habido, lo he tenido, lo he vivido ese caso. He tenido una alumna rusa, he tenido un alumno argentino, he tenido un alumno cubano. Son personas que no tienen DNI, pues tienen carnet de extranjería. No tienen DNI. Entonces no sería un buen atributo para ser considerado como identificador, porque todos lo deben tener, sin excepción. Entonces por eso mejor elegimos un código, ¿no? Un código de alumno. Entonces con el código de alumno también se puede manejar y es mejor para nosotros. Además, es mejor ¿por qué? Por otro criterio. ¿Cuántos dígitos tiene el DNI? 8, ¿no? 8 dígitos. Entonces, ese número sirve para encontrar a cualquier persona del Perú, ¿no? Pero en el CEPS están matriculadas todas las personas del Perú. No, pues es solamente un universo muy pequeño, ¿no? Entonces, es un número demasiado grande. Es como decir, por ejemplo, si quieren identificar a los clientes de una empresa, podrían identificarlos con su RUC, ¿no? No, porque no puede haber dos clientes que tengan el mismo RUC. Entonces se está cumpliendo con el criterio de unicidad. Perfecto. Pero el RUC, ¿cuántos dígitos tiene? 11. Es muy grande. ¿O acaso esa empresa maneja o tiene a todos los clientes, personas naturales y jurídicas del Perú, como clientes? No creo. Sería ideal, ¿no? Una empresa que tenga todo el mundo es su cliente, ¿no? Solo hay uno que sí es su cliente de todos, o todos son sus clientes entre comillas. Sí hay una organización que sí le sirve como identificador el RUC, porque todos están registrados ahí. ¿Qué organización es? La SUNAT, la SUNAT 5, ¿no? Para ahí sí, todos, entonces les conviene el RUC. Pero para una empresa pequeña no, o mediana o grande inclusive, le ponen código de cliente mejor, ¿no? Porque tienen que buscar lo más pequeño posible que se acomode a su realidad. Y eso se le llama criterio de minimidad. Minimidad. Entonces, cuando quieran elegir un atributo identificador, tienen que cumplir estas dos cosas. Debe ser único, tener criterio de unicidad y debe ser lo más pequeño posible de acuerdo a los datos que se manejan en esa realidad, ¿no? Entonces, los dos deben cumplir para encontrar un identificador. Y el identificador me ayuda a encontrar una instancia en particular de una entidad. Bien, con todas esas premisas, entonces ahora sí analicemos la realidad que tenemos como ejemplo ahí y
y tratemos de encontrar entidades. Y para hacer eso, aquí voy a poner una lista de entidades propuestas. Para el ejemplo que tenemos aquí a la vista. Lista de entidades. Entonces todos vamos a participar acá. Porque la idea es esa. Tenemos que aprender haciendo. O sea, no se puede aprender mirando. No puede entender lo que dice el profesor, puede comprender de repente, pero la única manera de que se pueda aprender algo es participando, es haciéndolo uno mismo. Ahí en esa interacción se aprende realmente cuando se equivoca, porque de los errores se aprenden. Entonces vamos a empezar. ¿No le damos a José, por favor, yo voy a escribir acá una entidad del documento que estás viendo, una nada más, para que los demás compañeros puedan ir participando. Ya, muy bien, José. La señorita que está al costado, ¿cómo se llama, señorita? ¿Cómo? Cristina, a ver, por favor, Cristina. Síguele la posta a José y participa dándonos una propuesta de entidad. No tengan temor a equivocarse. Si se equivocan, mejor todavía. ¿Saben por qué? Porque de los errores se aprenden. Los errores que cometan los demás nos van a servir para no cometerlos nosotros. Ya, por favor, continúa la señorita. ¿Cómo se llama? Yulisa. Por favor. ¿Ah? ¿Yulisa? Ya, por favor, una entidad que tú creas que es pertinente dentro de la realidad que estamos analizando. Trate de no salirse de lo que dice el documento. Ya luego veremos si es que algo está bien o algo está mal, y eso nos ayudará. Muy bien. Continúa la señorita. ¿Cómo? Fiorella. Fiorella va a continuar. A ver. Otra entidad que pueda existir ahí. Ya, muy bien. Sigue el amigo, ¿cómo te llamas? ¿Ah? Adrián. Adrián. A ver, Adrián, ¿qué entidad puede existir ahí? ¿Creas que exista? Bien, Adrián. Pásale a Manuel. Ya, a ver, ahora, ¿cómo te llamas? David. Gracias, Manuel. David. Muy bien, David, a ver por acá, ¿tu nombre es? ¿Ah? Daniel. A ver, Daniel, si es que tú crees que hay, si no hay, pues no hay problema. De repente alguien dice, ya se agotaron todas, ¿no? Bueno, no sé, pero de repente hay también, ¿no? Estamos proponiendo, es una lluvia de ideas. Podría ser de que venga más. Gracias, Daniel. ¿Tu nombre es? Luis, ¿no? ¿Hay más o no hay más?
ponlo y acuérdate que es una lluvia de ideas, ¿sí? Algo está bien o algo está mal, ya lo haremos, lo vamos a analizar. Nos conviene que haya errores, porque con los errores vamos a entender a muchas cosas de manera más clara ya. Ya, a ver, ¿bonita usted? Lisbeth, ¿hay más? ¿Se cree? Gracias. ¿Tu nombre? Martín. Hola, Martín. Martín. Ya, gracias. A ver, ustedes. ¿Hay o no hay más? ¿No? Ponte lo que quieres. ¿Está bien? Muy bien. Si no, mejor todavía. Lo único que les digo es que traten de inscribirse a lo que el documento dice. Más allá de lo que dice el documento, no lo pongo. Ya, gracias. Bueno, parece que no hay más, al menos ya no pueden encontrar más. Pero vamos a verificar entonces, ¿ya? La verificación tenemos que hacerlo así, con estas dos premisas. Debe cumplir las dos, porque si no cumple una de ellas no es mentira. ¿De acuerdo? Y claro, por supuesto, el término debe existir en el contexto de lo que se está investigando, ¿no? Cliente, a ver, ¿dónde se menciona la palabra cliente acá? Varios internos. Al principio, en el número 1 también, ¿no? Un determinado cliente, ya. En el 2 también, una reserva la realiza un único cliente. Entonces, si tienen alguna duda con respecto al concepto que están analizando, pues pueden preguntar. Pueden preguntar qué significa cliente, qué cosa es cliente a la persona encargada, ¿no? Si me preguntaran, yo voy a ser a veces el encargado, me dicen, ¿qué es cliente? Bueno, cliente es la persona que alquila los automóviles, ¿no? Es la persona que más estimamos acá. Entonces, ya, entonces sí. Pero existe allí, pero vamos a ver si es entidad. A ver, instancias. Quiere decir que el cliente debe tener varias instancias, en otras palabras tiene que haber varios clientes. ¿Habrá varios clientes en esa realidad? Claro, pues se dedican al alquiler, entonces si no hay clientes se mueren, ¿no? Preguntamos por si acaso, ¿tienen varios clientes? Sí, tenemos varios clientes finalmente, si no ya nos hubiésemos desaparecido. Ya, entonces hay varias instancias de clientes. Atributos, ¿los clientes tienen atributos? Preguntamos si tiene, guardamos su nombre, dirección, teléfono, DNI, RUF, ¿no? Sí. Entonces tiene varias instancias, tiene varios atributos, cumple con el requisito de ser entidad. Y ahora viene la otra parte, la parte formal. ¿Está bien representado? Sí, porque está en singular y además está con mayúsculas. Perfecto. Pasó la prueba de entidad. Cliente es entidad. Mueble. Inmueble. Ya, bueno. Inmueble. Ya, pero ¿dónde está el término en el documento que estamos viendo? No lo encuentro. Seguro se refiere al lugar donde está la empresa, ¿no? Podría ser, pero resulta que la empresa tiene dos formas de presentarse. Está en agencias y está también en los garajes donde se guardan los automóviles, ¿no? Así que si tendría que representar inmueble, podría ser que sea el inmueble de la agencia
o podría ser que sea el inmueble del garaje, ¿no? Así que ya está inmerso en eso. Estaría contemplado el inmueble tanto en agencia y tanto en garaje. Así que sería redundante, ¿no? ¿Está bien? Entonces se entiende que se refiere a eso, ¿no? Pero ya está inmerso dentro de lo que es agencia y dentro de lo que es garaje. Entonces, por lo tanto, no lo vamos a considerar, ¿ya? No es que esté mal precisamente, sino que ya está inmerso en otro concepto. Sigamos. Agencia, ahí está. Agencia, ¿dónde está el concepto de agencia? ¿En qué parte? Del documento. En la 5, ¿no? Cada reserva se realiza en una determinada agencia y por si acaso se pregunta. A ver, entonces agencia. Entonces, bueno, la agencia es el lugar físico, es una oficina donde se realiza el trámite del alquiler. Y la otra pregunta sería, ¿tienen varias agencias? Por supuesto, tenemos agencias repartidas en todo Lima, tenemos agencias acá en Plaza Norte, tenemos en Yoke Plaza, tenemos agencias en Cancún, tenemos agencias en Chorrillos. Ah, muy bien, entonces tiene varios locales las agencias, ¿no? Tiene varias instancias. Y las agencias tendrán atributos, se necesita guardar datos de las agencias por si acaso preguntamos, y nos dicen sí, de las agencias tenemos su dirección, tenemos su teléfono, tenemos el encargado, fax de repente, ¿no? Varios datos de las agencias, sí. Entonces, conclusión, ¿la agencia es entidad? Sí es entidad porque tiene varias instancias y tiene varios atributos, pero en la parte formal hubo un error en la representación. ¿Está en singular? Sí, pero no está en mayúsculas. ¿Ah? Entonces es un error. Sí es un error, pero de los errores se aprende. Muy bien que lo hayan hecho porque ahora ustedes ya no se van a equivocar nunca más. Ni la persona que lo hizo, ni los que están observando. Saben de que una entidad no se representa así, sino se representa así, todo con mayúsculas. Como dije, de los errores se aprende. Muy bien. ¿Saben qué hubiese pasado si nadie se equivoca y todo sale bien? Y la siguiente clase igualito, todo el mundo hace todo lo que le pido y lo hace rápido. Pues yo voy a quejarme. Les voy a decir, ¿saben qué? Los alumnos que están en ese curso, por favor pásenlos al siguiente, porque ya saben, están perdiendo el tiempo acá, ¿no? Recontra aburrida la clase, ¿no? Ellos me pueden enseñar a mí, así que ¿para qué están ahí? Pásenlos al siguiente curso. Pero acá están aprendiendo. Y vamos a coche. Coche existe dentro de la terminología que estamos usando. Bueno, existe de dos formas. Al principio dice automóviles, después habla de coches. Y en sí es lo mismo, ¿no? Entonces, podríamos quedarnos con alguno de ellos. ¿Con cuál elegirían en el caso que hay un nombre que tiene doble representación? ¿Con el que más se usa en esa realidad? Si ustedes revisan, la palabra que más usan es coche que automóvil, ¿no? Entonces quedémonos con coche. Ya, pero ahora verifiquemos. ¿Hay varios coches en esa realidad? De hecho, ¿no? Pero si acaso preguntamos, ¿ustedes tienen varios coches? Claro, pues si nos dedicamos a eso, ¿no? Ahí dice, cuando alquilan puede involucrar varios coches, quiere decir que hay varios, tenemos bastantes coches. Ah, muy bien. Y de los coches es necesario guardar datos o atributos, preguntamos eso también. Sí, por supuesto, tenemos que saber qué número de placa tiene, qué marca es, qué modelo es, qué fecha de fabricación tiene, color, etcétera, etcétera. Entonces sí, coche tiene instancias, sí, coche tiene atributos, sí, por lo tanto coche es entidad, también. ¿Está bien representado? Sí, porque está en singular y está en mayúscula. Perfecto. Ya tenemos tres entidades. Reserva. ¿Dónde aparece el término de reserva? Ya, en la 1. Un determinado cliente puede tener en un momento varias reservas. Y después aparece también en 2 y también aparece en 3. De todas maneras preguntamos, ¿qué cosa es reserva? Y nos dicen, de reserva es un documento, es como una factura, como una boleta que indica pues el alquiler que se ha realizado, ¿no? Quién lo realizó, cuándo lo realizó, cuánto se cobró. No es como una factura, como una boleta, es un documento. La reserva es el papel que indica el alquiler de los autos, de los coches, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿hay varias reservas? ¿Hay varios documentos de eso? Claro, pero muchas veces tiene que haber ya varias reservas que se han realizado. Cada uno tiene un número, ¿no? Entonces, sí tiene varias instancias de reserva. Y en las reservas hay varios atributos. Claro, en las reservas se indica la fecha, quién fue, qué alquiló, cuántos móviles, de dónde los sacó, cuándo los tiene que devolver, etcétera, ¿no? Entonces sí, tiene varios atributos. Reserva, por lo tanto, es entidad, ¿no? Pero hay un pequeño problema, porque tiene la representación ya. ¿Está en singular? Sí, pero no está en mayúsculas. Esto faltó nada más. Para la representación, en un gráfico de ingeniería, tiene que ser con mayúsculas. ¿De acuerdo? Porcentualmente está bien, pero para la representación tiene que ser así. Reserva. Y ya tenemos 4 entidades. Garaje. A ver, ¿dónde está el término de garaje? En este documento. 4, ¿no? Todo coche siempre tiene asignado un número determinado de garaje que no puede cambiar. Y preguntamos por si acaso. A ver, ¿qué cosa es garaje? Entonces nos dicen, garaje es el lugar físico donde están almacenados, guardados los automóviles y se designan para que ahí se guarden y cuando los alquilan de allí los sacan y ahí los devuelven. Ah, ya sabemos que es un garaje. Pregunta, ¿hay varios garajes? Del texto nomás se puede entender porque dice todo coche siempre tiene ese número de garaje que no puede cambiar, quiere decir que hay otros garajes, ¿no? Entonces sí, preguntamos, por si acaso siempre es bueno preguntar y nos van a decir, sí, hay varios garajes. Y la otra pregunta, ¿de los garajes es necesario guardar datos? ¿Hay datos de los garajes? Sí, sí hay datos, por ejemplo su dirección, teléfono. Y una cosa importante del garaje, la capacidad que tiene para guardar autos. Hay unos garajes que tienen capacidad de 10 coches y hay unos garajes que tienen capacidad de 30 coches, ¿no? Se dice que son más grandes, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, por lo tanto, garaje es entidad, sí, ¿cierto? Tiene instancias y tiene atributos. Y además, está bien representado, ¿no? Está en singular y además todo está en mayúsculas. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5 entidades. Código. ¿De dónde sale el término de código en los documentos que estamos viendo? ¿De dónde saldrá? Saldrá un nombre encontrado. Seguro de acá, de clave alfanumérica, ¿no? Que todas las entidades tienen una clave alfanumérica que las identifica de manera unívoca. O sea, eso podría ser el código, ¿no? Yo estaba hablando, ¿no? El código. Ya. Pregunta. ¿Hay varios códigos? Sí, hay varios códigos. Bastantes códigos, porque hay bastantes coches, personas, etcétera, ¿no? Pero un código tiene varios atributos. No. Entonces más bien un código que es atributo. ¿Se entiende? Pues eso confundir un poco la existencia de varios elementos, ¿sí? Hay varios códigos, pero el código tiene varios atributos. No, entonces por lo tanto más bien es un atributo, no es entidad. Y muy bien por equivocarse porque eso nos ayuda a entender mejor. No es entidad. Registro. ¿Y dónde está el registro? Es importante registrar la fecha de comienzo allá. O sea, el registro se refiere a la fecha en que se alquila el automóvil, ¿no? A eso se quiere referir seguro. El registro como fecha. Pero hay varios registros, creo que sí. Pero los registros tienen varios atributos. O sea, si hablamos de la fecha tiene varios atributos. Dijimos que la fecha es un solo dato. ¿De acuerdo? Fecha es un solo dato, no, son varios datos. Por lo tanto, es más bien un atributo, no es entidad. Entonces, también otro error que nos ayuda a entender mejor las cosas. Entidad. Bueno, entidad es el concepto mismo genérico, ¿no? Si hablamos de entidad, pues hay varias entidades, pero no es, estamos explicando entidades en particular, no en general. Hay entidades. Hablar de
entidad solo es hablar pues, de una cuestión genérica. Es hablar, si hablamos de entidad estamos hablando de garaje, estamos hablando de coche, estamos hablando de cliente, ¿de cuál estamos hablando? De cualquiera de ellos, ¿no? Es el concepto en sí, no sería una entidad particular para poder analizar en un diseño, ¿no? Entonces no está correcto esto, ¿ya? Clave, me parece que es lo mismo que quisiera explicar acá en código, ¿no? Código de clave, ¿no? Hay varias claves, claro que sí hay varias claves, ¿no? Claves alfanuméricas hay bastantes, pero una clave tiene varios atributos, una clave es un atributo más, por lo tanto tampoco es entidad. Modelo. Hay varios, si se refiere seguro al modelo del automóvil, ¿no? Los automóviles tienen varios modelos, hay varios modelos de automóviles, ¿no? Sí, hay varios, pero un modelo tiene varios atributos. No, un modelo tiene un valor, es un Alfa 509, es un Ferrari Gamma 400, no sé, pero es un nombre. Claro, si quisiéramos guardar datos de los modelos, es otra cosa. Por si acaso, pregunta. Y no se especifica nada acá. Por eso pueden preguntar. ¿Es necesario guardar datos de los modelos? O sea, un Ferrari 2016 A54, ¿qué características tiene? ¿Si hay que guardarlo? No guardamos eso, solamente guardamos el nombre del modelo. No vamos a tener atributos más. No es entidad, es un atributo más. O sea, podría darse el caso de que quisiéramos tener más detalles de los modelos, un particular, y eso se convertiría en entidad recién. Pero así tal como está la documentación, no. No, es un atributo nada más. Código de cliente es lo mismo que vimos acá, con código, con clave, ¿no? Hay varios códigos de cliente, sí, pero cada código de cliente es un atributo más bien, no tiene atributos. Ya no son atributos, no pasa nada. Más que atributos. Entonces, ya, es un atributo, no es entidad. Y con eso nos quedamos. Abrir entonces, cliente, agencia, coche, reserva, garaje, esos 5 nada más había, ¿no? Cliente, agencia, coche, reserva y garaje. Claro, si ustedes se ponen a pensar más allá de lo que dice el documento, pues, pueden aparecer bien entidades, ¿no? Pueden aparecer más. Pero por eso les digo, lo vamos a centrar en lo que solamente nos habla. Y si hay alguna duda, se pregunta a la persona encargada de la realidad, en este caso yo mismo tendría que hacerlo. ¿No? Si está en un caso particular, tienen que ir a la persona y a esa persona preguntarle. No se imaginen cosas porque de repente hay, pero de repente no hay. Tienen que asegurarse, tienen que preguntar. Por ejemplo, ¿qué tal si piensan así? Las agencias, perdón, los garajes son lugares físicos donde se guardan los coches. Y seguro que ahí tienen perro guardián, pueden tener 2, 3, 4 perros guardianes por garaje, por los ladrones, pues no tienen afilos, negritos, cuchillos, no sé. Entonces hay que tener una lista de canes, ¿sí? Y esos canes hay que darles mantenimiento, bueno, hay que tener su logística, alimentación, cuidado, todo eso, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero ¿se está contemplando acá? No, entonces no lo tocamos, ¿no? Porque si nos vamos a imaginar, se pueden imaginar N cosas, ¿no? N cosas. O sea, solamente vamos a centrarnos en lo que nos están dando para no ir más allá de lo que nuestra imaginación nos puede decir, que puede ser muy amplio. No nunca vamos a terminar. Bien, entonces, con esas entidades, entonces ya, recién viene el otro paso, graficarlas en un diagrama. Una vez que ya estamos seguros que las entidades existen en esa realidad, lo vamos a graficar en un diagrama y ese va a ser el modelo conceptual. Eso lo vamos a hacer después del review. Y antes Verónica, Ari, Cristina Paz, Alexandra Torres,
alguien que no le llamaba por si acaso, que no esté en el listado, ¿no?